Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Es un gusto saludarte nuevamente a través de este medio. Y vamos a continuar con las clases, vamos a continuar con las lecciones de este manual, el cual lleva por nombre ¿Quién es Jesús de Nazaret? Y bueno, hemos estado viendo un poco de las características de Jesús, quién era, cómo pensaba, cómo actuaba. Y todo esto tú y yo lo podemos aprender un poco ahí en los evangelios, en libros de Mateo, de Lucas, Marcos, de Juan, que nos enseñan un poco más a fondo acerca de lo que Jesús vino a hacer aquí en la tierra. Pero bueno, la lección número 15 lleva por nombre el rescate de los perdidos, y esta es una de las cualidades también que Jesús tenía. Una de las razones por la que Jesús vino a la tierra era precisamente esto, era rescatar a las personas, y en la actualidad todavía, las personas que están descarriadas, las personas que van con un rumbo diferente y que necesitan, y que tú y yo también somos parte de esa tarea, ¿no?, que Jesús nos dejó. Quiero invitarte para que hagamos una pequeña oración y demos inicio a esta clase. Bendito Dios y Padre bueno que estás en el cielo, te damos muchas gracias por tu amor, por tu infinita misericordia, porque hasta el día de hoy tú nos has guardado, tú nos has permitido llegar hasta hoy, Señor. Te pido por cada uno, Señor, de mis hermanos, Padre, de mis amigos, Señor, de cada una de las personas que vean este video, Señor, te pido que los bendigas, los guardes, los cuides, los protejas, y que esta clase, Señor, haga eco, Señor, en nuestro corazón, en nuestra mente, que podamos aprender, que podamos entender un poco más acerca, Señor, de tu palabra, un poco más de lo que querías enseñarnos, Señor, y que es tiempo, Señor, de ponerla en práctica. Te damos gracias en el nombre de Jesús. La lección número 15 lleva por nombre el rescate de los perdidos y nos invita para que vayamos al Evangelio de Mateo precisamente, en su capítulo número 18, y quiero que lo leas conmigo. Son de los pasajes que por muchos años nos han dicho, y que lo hemos escuchado y lo hemos leído, pero a veces solamente lo leemos y no le tomamos más importancia. Quiero que leas conmigo capítulo 18, ahí en su verso número 10 y 14, precisamente nos cuenta una historia, pero también es una parábola, pero también nos exhorta y nos invita a muchas cosas, que lo vamos a estar llevando poco a poco, ¿ok? La palabra del Señor dice de esta manera: mirad, no tengáis en poco a alguno de esos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre la faz de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si tuviese algún hombre 100 ovejas y se descarriase una de ellas? ¿No iría por los montes, dejadas las 99, a buscar la descarriada? Y si aconteciese hallarla, de cierto os digo que más se goza de aquella que de las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de entre esos pequeños. Esa va a ser la voluntad siempre de nuestro Dios, que ninguno de nosotros nos descarriemos. La voluntad de Dios es perfecta, es que todas las personas puedan llegar a conocerle, y que puedan también llegar a conocer esa salvación tan grande que tenemos la oportunidad de tenerlas, ¿no? Y tener esa convicción, y sabemos que tenemos este regalo que Dios nos ha dado. Bueno, pues vamos a iniciar con nuestro manual. Realmente con esta clase queremos dar a conocer y entender, debemos mostrar, ¿verdad?, el mismo amor e interés que Jesús tuvo por los perdidos. Es difícil, claro, el simple hecho de decir amar a nuestros enemigos. Jesús no es que tenía enemigos. Pareciese que las personas tenían como enemigo a Jesús. No les gustaban muchas cosas de lo que él hablaba, de lo que él predicaba. ¿Por qué? Porque sabían que ellos estaban torcidos. Muchas personas de las cuales se tuvo que enfrentar Jesús en el tiempo que estuvo aquí, eran porque al escucharlo eran como lanzas, eran como flechas que penetraban su corazón, su mente, a lo mejor una vida torcida que llevaban. Muchos de ellos, muchos religiosos, que bueno, digamos que llevaban una vida moral doble, y que claro, cuando escuchaban el mensaje de Jesús, pues eran los primeros que brincaban. Es importante conocer el valor que el alma tiene para el Señor, valorar la misericordia y el amor de Dios que nos mostró en Jesús, ¿ok? Cumplir la encomienda de rescatar con el evangelio de salvación a aquellos que viven extraviados. Esta es la finalidad de esta clase, de esta lección, que tú y yo conozcamos cuál es la importancia que Jesús les daba al alma de las personas.
quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es el mejor regalo que has recibido en tu vida? Imagínatelo, en todos los años que llevas, ¿cuál es el mejor regalo que te han dado? A lo mejor el mejor regalo no es el más valioso, no es el más costoso, sino la intención con la que te dieron. Este regalo te puede hacer recordar muchas cosas. ¿Qué valor le estás poniendo tú a ese regalo que te dieron? Para ti, ¿cuál es el regalo más grande que te han regalado? El regalo, ¿verdad?, que Dios dio para la humanidad fue Jesucristo. Que muchos han optado por no quererlo aún, o muchos han querido tapar sus oídos y escuchar lo que Dios tiene para ellos. Pero es cierto que Él nos ha dado muchas bendiciones, pero la más importante que nos ha dado es la salvación. El Señor me ha dado sanidad, te lo compartí hace unos videos atrás. El Señor me ha permitido fortalecerme después de padecer COVID, igualmente que mi esposa con 3 meses de embarazo. Hoy ya se cumplirán, primero Dios, 8 meses, y pude ver ahí la mano poderosa de Dios. Pero no solamente está en esto, sino va más allá de lo que Dios puede darnos en bendición, en material, en físico, sino esa salvación preciosa que nos regala, que nos da la entrada a la eternidad. Veíamos la parábola de la oveja perdida. Podemos observar, si tú lees los evangelios, aparece solamente en 2 evangelios. En el primero que acabamos de leer, Mateo, y en el segundo, que es Lucas, en el tercer evangelio. Pero cada uno ubica la historia en un contexto diferente. Cada autor, cada persona que escribe diferente. Y obviamente el Señor nos ha capacitado, ¿verdad?, de diferentes pensamientos, de diferente sabiduría. Y Mateo y Lucas escriben 2 contextos diferentes. Sí, en Mateo el contexto inicia a partir de la pregunta que los discípulos hacen a Jesús: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? No sé si ubicas esta parte de la escritura en donde, digamos, que están debatiendo los discípulos y para saber quién de ellos era el mayor. Yo creo que desde aquel tiempo y mucho más atrás siempre ha habido esa competencia. Consciente e inconscientemente a veces nos gusta competir a ver quién es el mejor. Pero el Señor pone a un niño como ejemplo de la humildad que ha de distinguirlos. El Señor les muestra y les enseña con este ejemplo que tenemos que ser como niños. Pero luego, más adelante, hace una severa advertencia contra los que hacen tropezar a los pequeños que en Él creen. Aparentemente aquí nos habla sobre los niños pequeños de edad, pero no, si nos vamos más a fondo, nos está hablando sobre los niños espirituales, aquellos que apenas conocen de la palabra del Señor, aquellos que apenas están caminando, aquellos que han recibido esta salvación tan grande por primera vez y que están, se ha dicho, en su primer amor. Siempre debemos de tener ese amor, pero se habla sobre esto, ¿sí? En el versículo 10, nuevamente el Señor advierte contra menospreciarlos. Tal actitud no concuerda con el Espíritu de Jesús, que vino a salvar lo que se había perdido. Ciertamente también nos exhorta y nos invita a no hacer caer a aquellos que están iniciando, aquellos niños espirituales, aquellos que necesitan guiar, que nosotros, ya como personas que llevamos un poco más de tiempo conociendo, tú y yo tenemos la obligación de llevarles a conocer un poco más, de no hacerlos caer con nuestros comentarios, con nuestro comportamiento. Hay que tener muchísimo cuidado y pedirle a Dios que nos ayude en esto. En Lucas, la parábola se dirige a los fariseos y escribas que critican a Jesús por juntarse con pecadores. ¿A cuántos de nosotros nos han criticado por juntarnos con personas? Pero bueno, ojo, aquí hay que tener en claro esto. No es malo juntarnos con aquellas personas que a lo mejor no creen lo mismo que nosotros. Lo malo es que nosotros hagamos lo mismo que ellos. Que ellos puedan ver en nosotros un ejemplo a seguir. Que ellos puedan ver en nosotros la luz de Jesús. El relato forma parte de una trilogía que incluye la parábola de la dracma perdida, la del hijo pródigo, muy conocido por nosotros. La lección en las 3 es la misma.
todo se resume en algo, en un solo resultado. Dios se regocija más por un pecador arrepentido que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Claro, ¿qué chiste tendría, no? ¿Qué chiste tendría ir por aquellos que no necesitan? He aquí la característica de Jesús, ese amor que Jesús tenía por nosotros, que tiene por nosotros, de ir por cada uno de nosotros que estábamos perdidos, que estábamos desviados, que nos sacó de la drogadicción, que nos sacó del alcoholismo, que nos sacó de la enfermedad, que nos sacó de la esclavitud. A esto Jesús vino a nosotros, y nosotros somos portadores de su gloria, portadores de su luz. Con esta parábola, enseña a sus discípulos como a los fariseos acerca del gran valor que tiene el ser humano ante Dios. Esto Jesús les enseñaba a cada uno de sus discípulos y a todos en general. Una de las características del ministerio de Cristo fue amor por los perdidos. Tú y yo estamos haciendo algo para demostrar ese amor. Esa es una buena pregunta. ¿Qué estamos haciendo al respecto por aquellas personas que están perdidas, que no conocen de Cristo? Esto es momento de reflexionar. El Señor era accesible, particularmente con aquellos que eran rechazados por los líderes religiosos. Él había venido a salvar y a rescatar a los pecadores. La finalidad de Jesucristo, para que Jesucristo hubiese venido a esa tierra, es para que todos nosotros, todos los pecadores, tuviésemos salvación y perdón. Bueno es Jesús. Como ya se mencionó el relato de esta parábola, las parábolas, sí sabes que son las parábolas, ¿no? Son narraciones atractivas, fáciles de digerir, que cualquiera puede entender, porque hay a veces que por más que se les diga, nosotros mismos nos ponemos como que una barrera y no queremos entender. Pero la finalidad de transmitir una verdad de forma clara, sencilla, práctica y fácil de recordar. Nos las cuentan en historias, porque son lo digerimos muy fácil y lo entendemos mejor. La historia que Jesús cuenta en esta ocasión comienza con una pregunta: ¿qué os parece? Es decir, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué opinamos nosotros? Los invita a pensar, a usar el sentido común. Ningún buen pastor dejaría que una de sus ovejas se extraviara solo porque todavía le quedaban 99. En otra ocasión el Señor afirma que para el dueño de las ovejas todas ellas son valiosas y por ellas daría la vida. Por el contrario, el asalariado, al que no le pertenece, no se preocuparía por defenderlas. Esa es una comparación excelente. No es lo mismo que tú seas el dueño, por ejemplo, de 10 borregos. ¿Qué harías tú si ves que hay un borreguito en peligro? Pues haces lo posible, ¿no? Por rescatarla, para que se salve. Pero en cambio, si te la dejan a cuidar, pues yo, a lo mejor en mi punto de particular de pensar, yo diría, pues no es mía, no es mi oveja, no me cuesta. Le voy a decir al patrón que que pude hacer lo necesario, pero ya no pude rescatarla, ¿no? Maneras diferentes de pensar. Un buen pastor deja las 99 y va por su oveja descarriada, por su oveja que se está perdiendo, que está en peligro. Así actúa nuestro Señor Jesucristo. La oveja descarriada es la que se encuentra en otro sendero distinto del que le corresponde estar. Es la que siguió su camino a otros montes y de repente ya no sabe cómo regresar. Muchas veces nuestros descuidos espirituales, porque dejamos de orar, porque dejamos de leer la palabra, ¿sí? Porque empezamos a ver otras cosas, esto hace que nos descarriemos, que nuestra mente divague, que pensemos otras cosas que a lo mejor no están bien. Y esto nos hace que nosotros nos descarriemos como esta oveja. Y estamos perdidas y no sabemos cómo regresar, pero Jesús, en su misericordia, en su amor, nos permite que nosotros regresemos al redil. Yo puedo testificar esto. ¿No dejará las otras 99 en las colinas y saldrá a buscar la perdida? No hay más que una sola respuesta. Sin duda, Jesús iría por la extraviada. Así es como actúa un verdadero pastor que ama a su rebaño. No le importa arriesgarse a salir a los montes con tal de salvar su oveja y traerla de regreso. La verdad es de aplaudir la labor de cada uno de los pastores que muchas veces arriesgan
muchas cosas, salud, dinero, tranquilidad, paz. ¿Por qué? Al ir a visitar a las demás personas que a lo mejor están enfermas y que ponen en riesgo su propia vida. Un aplauso para cada uno de ellos, aquellos pastores que cuidan y protegen a su rebaño. En verdad, unas felicitaciones a ellos y que Dios los siga bendiciendo y siga dándoles ese amor tan grande, ¿verdad?, que solamente ellos pueden derramar hacia sus ovejas. Uno de los sinónimos para salvar es rescatar. ¿En qué consiste un rescate? Una de sus acepciones se refiere al precio que se paga para efectuar una liberación. En el Antiguo Testamento era la cantidad de dinero que servía para librar una pena capital, para redimir a los primogénitos de animales y personas, o para liberar un esclavo. Pero también se usa el término para hablar de liberación de Israel. Hay que recordar que Dios sacó a su pueblo de la esclavitud. ¿De dónde? De Egipto, pero también de la cautividad de Babilonia. ¿Sí? En el Nuevo Testamento se refiere principalmente a la obra de Jesucristo. El Señor pagó en la cruz el rescate para salvar al pecador. Él se dio a sí mismo en rescate para todos nosotros. En una muerte muy cruel, ¿sí?, en una muerte despiadada, lenta, dolorosa, se entregó por ti y por mí. ¿Por qué? Porque solamente ese acto de amor, ese acto de bondad, ese sacrificio perfecto era lo que nos podría salvar, era lo que nos podía limpiar, y hasta el día de hoy sigue limpiando a todo aquel que le quiera oír, a todo aquel que quiera ir tras sus pies. Él es el mismo de aquel tiempo, de hace 2000 años, Él es el mismo ahora, y Él quiere salvarnos, Él quiere limpiarnos, y Él quiere cuidarnos. Y aunque estemos descarriadas, y aunque haya ovejas mucho mejores que nosotros, si somos de su rebaño, Él irá por nosotros. Él quiere ir por ti, Él quiere ir por mí. Ese es el amor de un buen pastor. Ese es el amor de Jesucristo. Así como el pastor no le importa asumir los riesgos por la búsqueda de su oveja, de igual modo Jesucristo tampoco dudó en entregar su vida para rescatar al pecador. Él sabía todo lo que iba a sufrir. Él sabía que esos latigazos, Él sabía que esos golpes, esas humillaciones iban a pasar, pero todo fue por amor a ti y por amor a mí. ¿Qué estamos haciendo para valorar esto? A veces no lo valoramos. Recordar que Él era Dios, dejó la gloria que compartía desde la eternidad con el Padre para venir a este mundo. Se hizo como nosotros. En esa condición experimentó las debilidades humanas, porque Él también sufrió, Él también padeció. Él fue como nosotros, solamente que Él no tenía pecado. Y se sometió a padecimientos a fin de rescatar al perdido. ¿Para qué? Para llevarnos a su reino. Y esa es la voluntad de Dios, que tú y yo un día le veamos cara a cara, que conozcamos ese reino que tiene preparado para nosotros. Las cosas que puedas tener tú aquí, o las cosas que podamos ver aquí, no se comparan en nada de las cosas que han de venir. A Dios sea la gloria. La parábola termina con el pastor encontrando a su oveja. Dice la palabra del Señor que lo trae de nuevo al redil y se regocija por haberla hallado. No solamente, a lo mejor, no sé tú, yo una ocasión tuve una mascota que cuando se salía de la casa yo le pegaba a veces, o hacía como que le iba a pegar para que hiciera caso, para que no lo volviera a hacer. Sin embargo, la palabra del Señor nos dice que el buen pastor trajo consigo a la oveja y se regocijó. Me imagino yo que la tomó en sus brazos, le dio de comer, le dio agua, y bueno, muchas cosas que nuestro Señor Jesucristo hace con nosotros. Nos limpia, nos perdona, nos lava una y otra vez. Porque Él es así, su condición es amar, su condición es de amor, de misericordia. Y aun cuando estuvo en este mundo, todos los días, en todo momento, Él radiaba amor, Él radiaba misericordia, Él radiaba paz. La característica de nuestro Señor Jesucristo
Yo pienso que se resume en amor. Este es el amor que tú y yo debemos ir practicando día con día, constantemente. Claro, nos cuesta mucho, pero creo que Dios nos puede ayudar. Qué muestra de amor tan grande la que dio el Hijo de Dios. Nos consideró especiales a pesar de que nos descarriamos por causa del pecado. Y es que nadie de aquí puede decir que no ha pecado. Él no nos abandonó, nos buscó y nos rescató y tiene cuidado hasta hoy de nuestra vida. ¿Puedes testificar esto? ¿Puedes decir, sí, Dios ha cuidado de mi vida? Definitivamente ha cuidado de nosotros y aún de toda nuestra familia. Muchos creyentes en la actualidad se han alejado del camino del Señor por diversas razones, las que tú quieras, tú conoces muchos casos. Pero muchos por descuidar su comunión con Dios, otro porque les gustan las cosas atractivas que el mundo nos da, que son pasajeras. Seducidos por la fama, por la moda, diversas ideologías, placeres momentáneos, porque realmente son momentos que pasan rápidamente. Muchos jóvenes carecen de discernimiento para detectar el peligro y simplemente se dejan guiar, simplemente se dejan llevar para experimentar cosas nuevas que al final de cuentas hacen daño a su vida espiritual, hacen daño a su cuerpo también. No se dan cuenta de que están caminando por un rumbo equivocado. ¿Por qué? Porque no tienen ese discernimiento de parte de Dios. Y cada vez más se van alejando del Señor, nos vamos alejando del Señor. Y esto nos convierte en una presa fácil para el enemigo. Recuerda que el enemigo está como un león. Y si un león ve a una oveja perdida, descarriada, no dudes de que lo va a querer devorar. Pero para eso también está el buen pastor que cuida de sus ovejas. Pero el Señor no desea que ninguno se pierda. No, a pesar de nuestras fallas, a pesar de todas las cosas que podemos equivocarnos, no quiere que ninguno nos perdamos. Jesús nos llama a procurar el bienestar de los que apenas comienzan a crecer en nuestra fe. ¿Cuántas personas conoces que apenas están caminando? Si tú ya tienes tiempo, si ya tenemos tiempo caminando en el Señor, ahora a ti y a mí nos corresponde velar por aquellos que son niños en Cristo. ¿Cuántos muchachos entregan su vida a Cristo y luego comienzan a asistir a los servicios, a los cultos? Pero poco a poco se van alejando porque nadie les brindó su amistad, no hubo quien se preocupase por ellos, o peor todavía, porque vieron un mal testimonio en alguien que afirmaba ser un cristiano. Y bueno, si el amor de Jesucristo está en tu vida, harás lo que sea necesario para cuidar a tus hermanos de la fe. Esto es en todos lados y suele pasar. Que no nos pase a nosotros. Muchos jóvenes, muchas personas empiezan a asistir a la iglesia, pues tienen sed, tienen hambre de escuchar la palabra. Hay mucha necesidad en la actualidad en las personas. Y a veces somos negligentes ante esta situación, somos negligentes ante esta necesidad tan grande que la humanidad tiene hasta el día de hoy. Como dicen por ahí, nos hacemos ojo de hormiga, ojo de pájaro, ¿verdad? Y no queremos una responsabilidad más. No nos cuesta nada si tú ves a alguien nuevo, a alguna persona que a lo mejor tú has percatado que es nueva, acercarte, saludarle, decirle, oye, Dios te bendiga, mucho gusto que estás aquí, ¿cómo te llamas? Preguntarle, pedirle su número. ¿Por qué? Porque a través de eso tú puedes mandarle un mensaje, porque tú puedes hacer una llamada, tú puedes decirle ánimo, mandarle un texto, bueno, muchas cosas que se pueden hacer. Y lamentablemente muchas personas en diferentes lugares se han ido porque no han encontrado un apoyo en las personas que ya tenemos tiempo ahí. Entonces hay que tener mucho ojo, hay que saber pedirle al Señor que poder detectar y tener esa gracia para poder ir a esas personas que ya están dentro de nosotros, pero que a veces los queremos ignorar, aún sabiendo que están ahí. Que el Señor nos ayude a esto, porque también el Señor recuerda, en un principio decíamos, que no debemos ser piedra de tropiezo para ellos. ¿Ok? Si el amor de Jesucristo está en tu vida, harás lo que sea necesario
para cuidar a todos nuestros hermanos en la fe. El buen pastor sigue en busca del perdido y tú y yo somos las manos, los pies, los ojos de Dios, es decir, somos sus embajadores. Sí, wow, grandioso, pero realmente lo estamos haciendo. Somos esos embajadores aquí en la tierra y nos manda a compartir este mensaje de salvación a los perdidos, incluyendo aquellos jóvenes que antes asistían a tu congregación, a la congregación, y que por diferentes razones, no sé, muchas razones hay, que se han alejado. Tú y yo tenemos una tarea el día de hoy. Tenemos una tarea a partir de hoy, de este momento que tú estás viendo esto, compartir el mensaje de salvación, de reconciliación. Y si en algún momento tú y yo hemos sido piedra de tropiezo para alguien, es momento de pedirle perdón a Dios y decirle: Señor, si tú sabes mi corazón, pero si yo he sido piedra de tropiezo para alguien, he sido negligente, te pido me perdones. Pero es momento de actuar. Ya no quiero ser igual, quiero ser diferente. Ayúdame, Señor. Con la misma amor e interés que mostraba Jesús, busca tú también a los extraviados para que vuelvan al redil y haya gozo en los cielos. Recuerda que también en Santiago dice: el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Santiago 5:20. Tú y yo tenemos esa responsabilidad. Tú y yo conocemos a lo mejor más de alguno que antes iba a la iglesia, que antes se congregaba y que por una u otra razón lo dejó de hacer. Podemos hacerlo. No sé cuánta gente, por ejemplo, tengas en tu Facebook, no sé cuánta gente, por ejemplo, tengas en tu WhatsApp, tus amigos, compañeros de trabajo. A lo mejor muchos de ellos tú conoces que iban antes a la iglesia y somos negligentes, no les queremos decir nada. A lo mejor por pena que te vayan a rechazar. Oye, no estamos en tiempos para sentir pena. Es tiempo de compartir la palabra del Señor. Entonces tú y yo tenemos esta tarea tan grande. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Queremos ser esos buenos pastores? Es necesario hacerlo. Es necesario que empecemos a buscarles, que empecemos a compartirles que aún Jesús les ama. Jesús nos enseña a través de la parábola de la oveja perdida el alto valor que tiene un alma para Él. No solo vino a buscar cuando estábamos perdidos, entregó su vida en la cruz para rescatarnos, hacernos parte de su rebaño y llevarnos a su gloria. Su sangre fue el precio de nuestra redención, de nuestra salvación. No solamente vino a buscarnos, entregó su vida por ti y por mí. ¿Qué es lo que estamos haciendo para valorar ese sacrificio? ¿Cuántas veces cantamos: heme aquí, Señor, envíame a mí? Somos el pueblo de Dios, pero simplemente pareciese que no. Solamente lo decimos de labios para afuera. Me cuento, lo podemos decir, pero es necesario que lo empecemos a hacer. En donde quiera que tú estés, en tu casa, en el trabajo, donde sea, tenemos que empezar a poner por obra lo que Dios ha puesto en nosotros. Debemos agradecer al Señor por su gran amor, por su infinita gracia y su inmensa misericordia que nos mostró al salvarnos. Su amor es tan grande que no podemos imaginarnos, que a veces aprovechamos de su amor, de su misericordia, porque sabemos que Dios es amor y que Dios nos puede perdonar, pero también es fuego consumidor. Entonces no podemos estar jugando, porque todo en su momento, todo tiene su tiempo. Va a haber el tiempo en que tú y yo tengamos que dar cuentas de todo lo que Dios nos ha dado. Pero ¿cómo debemos demostrar nuestro agradecimiento? Compartamos el Evangelio a quienes todavía viven sin Cristo. Seamos pacientes con los que apenas caminan en la fe. Procuremos no ser tropiezo para ellos. 1. Compartir tu palabra. A quien sea. Conozcan o no conozcan. Tú comparte la palabra del Señor. Da testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida, en tu familia. Dios te ha sanado, comparte. Dios te libertó, comparte a todas las personas. Testifica. ¿Sí? Ahora, seamos pacientes con aquellos que apenas están caminando. Seamos pacientes con aquellos que están haciendo un cambio radical en su mente, que el Señor está haciendo un cambio. Tengámosle paciencia, que realmente ellos puedan encontrar en nosotros una ayuda
importante. Que no seamos piedras de tropiezo, porque recuerda que de esto también vamos a dar cuentas. ¿Okay? Que el Señor nos ayude, que nos fortalezca y que nos dé sabiduría, inteligencia, dirección, que sea Él nuestro buen pastor. Decirle: Señor, sé mi buen pastor. Quiero ser esa oveja que conoce tu voz, que escucha. Esto quiero hacer, Señor. ¿Eso quieres hacerlo? Vamos a orar al Señor y se lo pedimos con todo nuestro corazón. Y pedamos perdón si también hemos sido negligentes ante otras personas. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra y gracias por tu enseñanza. Gracias, Señor, porque he aprendido que eres el buen pastor y que has venido por cada una de las personas, Señor, a redimirlas, a buscarles, a salvarles. Que a través de ti, Hijo Jesús, Señor, en aquella muerte tan cruel, tú les salvaste y nos diste a nosotros la oportunidad de tener vida eterna. Ayúdanos pues a nosotros a poder ser esa luz, a poder ser bendición a aquellas personas que no conocen, y aún las que ya conocen y que están descarriadas. Ayúdanos a que ellos que podamos ser esa fuente de bendición y que ellos puedan regresar a tu redil, Señor. Gracias por tu palabra y gracias por tu amor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y es un gusto nuevamente saludarte. Saludos.